es hermoso percibir el Espíritu, es hermoso sentir la dirección del Espíritu, la confirmación del Espíritu, y a menos que no sea para yo pedirle una adoración al ministerio de adoración, nunca indago qué es lo que ellos van a cantar el domingo. Nunca lo hago y los tengo, y estoy en la página de ellos, pero nunca me doy esa tarea. Y cuando escuchaba las alabanzas en este día, y usted vaya entrando en la esencia de lo que el Señor nos quiere ministrar en esta hermosa mañana, usted va a entender que la intención del Espíritu de Dios en esta mañana es levantarte la fe. La intención del Espíritu de Dios en esta mañana, pueblo de Dios, es que salgas de aquí con tu fe renovada en el Señor. Y dice Hebreos 10, 35, 36, no pierdas pues tu confianza, que tiene grande galardón, pues te es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Cuando alguien te aconseja, es una palabra, te recomienda, te exhorta a que no pierdas algo, porque usted cree que lo hace. ¿Cómo es, pastor? Porque es algo de valor, es algo que tiene importancia, no lo pierdas. No pierdas, entonces, lo que aquí el versículo nos está señalando como algo importante, que no hay un carro allá afuera que me está alumbrando y no es con la luz de Cristo. Lo que nos está exhortando la palabra que no perdamos en esta hora es algo que se llama confianza. Y la confianza es liderada por la fe. Si tengo fe, tengo confianza. Si no tengo fe, no tengo confianza. Entonces dice que no la debes de perder, o sea, cuídala. Y te dice que es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. La promesa. ¿Cuántos tienen promesas de Dios guardadas en su corazón? Vamos a ver. Aleluya. La promesa, las promesas que Dios te ha dado, pero no tan solo las promesas personales. Si hay algo que la iglesia no debe darse el lujo de perder en esta hora, son las promesas de la palabra de Dios para toda la iglesia. Porque esas promesas que están escritas en la palabra son las que nos van a sostener en tiempos difíciles, en el día malo. No importa lo que suceda, si yo estoy anclada en las promesas de Dios, en lo que está escrito, yo voy a permanecer. La Biblia dice, la palabra de Dios dice que la confianza tiene grande galardón. O sea, galardón es una recompensa, galardón es un valor. La confianza no tiene una recompensa, tiene una grande recompensa. La confianza es algo de gran valor para la iglesia del Señor. Aleluya. Entonces, dice que también produce descanso. Cuando tú estás confiado, tú estás descansado. Cuando tú estás confiado, tú puedes decir, en paz me acostaré. Asimismo dormiré, porque solo tú me haces sentir confiado. Entonces,
¿Estás agitado? ¿Agitada? ¿Estás cargado o cargada? ¿Has hecho de todo y no ves los resultados que deseas? Todas esas expresiones, estar agitado, estar cargado, estar ansioso, estar frustrado porque no veo resultados, todas esas expresiones parecerían provenir de la fe, pero no es así. Más bien provienen de la falta de confianza y fe, de la decepción y de la frustración. Cuando el alma se siente agitada, turbada, confundida, ansiosa, decepcionada, nada da resultado. Cuando esas cosas están azotando tu alma, es porque no estás descansando, no estás confiando y no estás anclado en la fe. Ante este comportamiento, los discípulos, porque los discípulos en muchas ocasiones estuvieron ansiosos, desesperados, angustiados, turbados. Y ante ese escenario de los discípulos, la respuesta de Jesús siempre fue una pregunta. ¿Cómo? ¿No tenéis fe? La respuesta a la ansiedad, la respuesta al temor, la respuesta a la turbación, la respuesta a la duda de Jesús es ¿cómo? Es que no tienen fe. Porque no tener fe es no confiar en Dios. Tan sencillo como eso. Jesús estaba allí en medio de ellos, los veía turbados, los veía confundidos y les surgía una pregunta, ¿es que no tienen fe? Es que ustedes no están conscientes de que yo estoy aquí, de que yo estoy en medio de ustedes como poderoso gigante. Aleluya, de que mi mano poderosa está sobre ustedes. Cuando tenemos esa conciencia despierta en nosotros, no hay ansiedad, no hay turbación, no hay desesperación. En ese momento, cuando la queja y la desesperación, la frustración llegan, la fe se debilita o se pierde. Voy a decirlo más claro. Cuando llega la queja, la desesperación, la frustración, son evidencia de que la fe está siendo estremecida. ¿Por qué? Porque la intercesión, la guerra espiritual, la oración eficaz, está basada en una palabra revelada. La verdadera intercesión, la guerra espiritual, la oración eficaz del justo que obra grandemente, es el resultado de una palabra revelada. La palabra revelada es la que produce el nivel o la clase de fe que se requiere para que cosas sucedan. Voy a repetirlo. Es que la palabra revelada es la que produce el nivel o la clase de fe que se requiere para que las cosas sucedan, porque según tu fe será hecho. Entonces, dependiendo de lo que yo estoy enfrentando, dependiendo de cuál es mi problema, de cuál es mi crisis, a esa magnitud son los niveles de fe que yo necesito para vencer. Entonces, si me está gobernando el miedo, si me está gobernando la desesperación, si me está gobernando la queja, si tengo los brazos caídos, hay una definición para eso. Tu fe está tambaleando. ¿Por qué tu fe está tambaleando? Porque no tienes una palabra revelada en medio de la tormenta. No tienes una palabra revelada en medio del problema. Y si no hay una palabra revelada, la fe no está en tierra fértil. Segunda de Corintios 4:13 dice, pero teniendo
el mismo espíritu de fe. Aleluya, según lo que está escrito. Porque les dije que ustedes tienen promesas que se las ha dado Dios, o a través de un profeta, o a través de un sueño. Pero la palabra más poderosa y las promesas más poderosas de Dios para nuestra vida son las promesas que están escritas en la palabra. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios que teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, es así que él está fortaleciendo a la iglesia, no en palabras personales, sino en lo que ya está escrito, en las promesas que Dios tiene para nosotros como hijos. Y le dice, creí, según lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Estoy hablando de lo que creo. Por eso cuando hablo desesperación, cuando hablo turbación, cuando hablo desánimo, toda palabra sale o nace de algo que está en mi mente y que yo lo estoy creyendo. Entonces es importante, amada iglesia, que anclemos nuestra vida en esta hora en creer a lo que está escrito. Escuche esto. Está hablando de una convicción interna, teniendo el mismo espíritu de fe. Espíritu ahí aparece en letra minúscula. Así que está hablando del espíritu interior del ser humano. Y entonces se refiere, está hablando de una convicción interna, teniendo el mismo espíritu de fe, está hablando de que tengo una convicción, no es por fuera, no es de boca, tengo una convicción que está dentro de mí, que está en mi espíritu. Aleluya. Dice, y esa convicción te hace hablar de lo que está en tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Creí por lo cual hablé, creí que la palabra, lo que dice la Biblia, lo que está escrito, lo creo. Ningún arma forjada contra mí prosperará. Si lo creo, lo declaro. Aleluya. Si lo creo, me anclo en esa promesa. Y pueden venir flechas de todos lados y tú sentir los ataques por todos lados. Pero si esa palabra está dentro de tu espíritu, esa palabra produce una convicción que no importa lo que tú veas que viene contra ti, permanece firme sabiendo que llegarán hasta aquí y caerán al piso. No podrán surgir efectos porque la Biblia no puede mentir. Ningún arma forjada contra nosotros prosperará. El Espíritu nos ministraba en la adoración. Es que el león venció. Es que el león venció. Y en él nosotros somos más que vencedores. Entonces, con esa palabra nada más, amada iglesia, tenemos que estar seguros, que más que seguros, que lo que estás viviendo en esta hora no es para derribarte. Que en esas aguas profundas no te vas a quedar. Que ese mar en tempestad tiene que ceder. Que esa noche oscura tiene que ser alumbrada por la luz. Porque el león venció. Cuando tengo esa convicción, paciencia. Están las aguas agitadas, calma. La noche está oscura, tranquilo. El viento no se mueve, paz. Porque hay una convicción en tu espíritu, no es una cosa así superficial, es aquí dentro. Y lo que está sembrado en tu espíritu, amada iglesia, nada te lo puede arrancar. Eso tiene raíces, lo que está en el espíritu tiene raíces. Entonces, fe
es la respuesta o la acción a lo que se cree. ¿Qué es fe? Mi respuesta y mi acción a lo que yo creo. Cuando se está convencido de algo, cuando tú tienes una convicción de algo dentro de ti, escuche, correcta o incorrecta, porque hay gente que están convencidos de que se van a quedar toda la vida en ese hoyo metido y ahí se quedarán. Pero cuando hay una convicción, hay algo metido dentro del corazón profundo, nada ni nadie te mueve de tu manera de pensar. Eso se llama convicción, es una seguridad interna. No que nadie te lo dice, no que nadie te dice tranquilo, todo va a estar bien. No, es que tú tienes en tu ser interior que todo está bien y que todo estará muy bien para la gloria del Señor. Entonces, si una persona cree que no va a suceder y así lo expresa, pues no va a suceder. Si una persona cree que va a suceder y así lo expresa, pues sucederá. Usted se acordó de la adoración, sucederá, sucederá. Sucederá, sé que algo sucederá y algo bueno, no se equivoque. Aleluya. Eso se llama convicción y es lo que se requiere para que las cosas sucedan. Si una persona cree que no va a suceder, no va a suceder. Escuche esto, amado. Jesús le dijo a sus discípulos, boguen mar adentro. Venían de haberlo intentado toda la noche. Obviamente, si usted está toda la noche pescando y tira la red y recógela, y tira la red y recógela, y no pasa nada, cuando usted llega a la orilla de toda la noche haber estado en esa tarea, ¿cómo usted llega? Y sin pescado. Porque si hubiese pescado toda la noche y por lo menos trae un balde para la semana con peces, dice, bueno, valió la pena el esfuerzo. No, pero llegas cansado, de brazos caídos, y cuando miras el balde ni para comer ahí. Después que lo he intentado toda la noche, en ese momento, cansados, agotados y sin resultado, así llegaron a la orilla. La orilla representa el lugar de rendimiento, donde ya me cansé de remar, donde dejé que las olas me arrastraran y me tiraran a la orilla a morir, donde ya no tengo esperanza para nada, porque ya lo intenté todo. Eso representa la orilla, amado. Y así estaban los discípulos, ahí llegaron a la orilla, con manos vacías. Y Jesús aprovecha ese preciso momento. Cuando tus brazos están caídos, cuando llegaste a la orilla, cuando ya no tienes fuerza para seguir, cuando ya piensas que nada va a suceder, ahí en ese momento aparece Jesús y le dice, boga mar adentro. Donde los pensamientos dicen, ya no hay nada que hacer. Perdimos el tiempo. Me rindo. No vale la pena seguir. Tanto esfuerzo, ¿para qué? Pero Dios usa ese momento porque cuando se está agitado, buscando y tratando de hacer las cosas con nuestra fuerza, hasta que no te canses y te quedes sin resultado, no puedes escuchar la voz de Dios. Es que la naturaleza humana, siempre que tenga fuerzas para hacerlo, lo va a intentar hacer con sus fuerzas. Pero el reino de los cielos no se mueve con nuestra fuerza. El reino de los cielos lo mueve la fe. Y Jesús nos déjalo ahí que siga intentándolo, que siga peleando, que siga pataleando, que siga quejándose, que siga renegando. Déjalo, que cuando yo lo coja cansado en la orilla, entonces estará preparado para oír lo que Dios tiene que decir. Y allí estaban los discípulos
Y Jesús le dice, boga mar adentro. Y fue allí, en ese cansancio y en esa rendición, que Jesús dio una instrucción y una palabra. Porque la fe tiene instrucción y ahí es donde nos colgamos. No que Dios lo dijo. Amén, Dios lo dijo, pero ¿cuál es la instrucción? Porque la fe se compone de una promesa, pero también de una instrucción. Y Jesús le dice, boga mar adentro. ¿Qué era eso? Entre la instrucción y la promesa, boga mar adentro. ¿Qué significaba? La instrucción. Métanse en la barca y vaya mar adentro. Esa era la instrucción. Pero obedecer esa clase de instrucción cuando estás así, cuando no tienes fuerza, cuando no tienes ánimo, ¿qué tú me dices? ¿Pero qué es lo que tú me estás diciendo? Si toda la noche lo he estado intentando. Si ya me cansé, si yo sé de esto, yo soy un experto en esto, no funciona. Pero ahí viene la segunda parte, la promesa. Tira la red. Boga mar adentro, tira la red. Ya usted sabe lo que pasó, para no hacerle el cuento largo, corto. Ahora bien, la instrucción, boga mar adentro, la palabra, tira la red. Observe esto. Para bogar mar adentro se requiere fuerza, se requiere dinamismo. Y considere que ante esta instrucción los discípulos estaban exhaustos. ¿Cuántos están exhaustos en esta mañana? Esperando la palabra de Dios. ¿Cuántos están cansados de remar, gloria a Dios, por los valientes? ¿Cuántos sienten que ya las rodillas se paralizaron y los brazos se cayeron? Vamos, iglesia, el Señor vino en esta mañana a levantarte la fe, porque llegarás a donde Él dijo que vas a llegar, no importa lo que se presente en el camino, aun cuando te canses, cuando se te paralicen las rodillas, cuando los brazos se te caigan, el Señor aparecerá para llevarte al destino que te prometió. Pero el creyente necesita la escuela de la confianza. Uy, la escuela. ¿A cuánto le gusta la escuela? Madrugar para ir para la escuela. ¿A cuánto le gusta? Esas luces no me dejan ver, me voy a bajar de aquí. Es que tengo que cambiar los espejuelos porque los buenos se me rompieron. Y estos son los viejitos. Y no tienen el mismo alcance. Pero por lo menos te veo, es la pastora Norma. Ok. ¿Cuántos están cansados? Exhaustos, agotados. ¿Cuántos sienten que ya no pueden? Que están arrastrando los pies. Que le queda el último suspiro al tanque de gasolina. ¿Cuántos quisieran ya tirar la toalla? Que no voy a luchar más. Es que tu promesa, escucha mi iglesia, tu promesa principal no es lo que te dijo el profeta. Tu promesa principal por la que debes de vivir es la palabra. No te canses tanto esperando por las promesas de los hombres. Ánclate en lo que dice esta palabra. Porque tengas una palabra de hombres o tengas una palabra de Dios, lo único que te va a hacer que esa palabra se cumpla es la confianza en esto. Porque el que Dios te haya dado una promesa no significa que no vendrán circunstancias difíciles. No significa que el desánimo, la pereza, el coraje, la frustración, la depresión, el desánimo no van a aparecer en tu camino. No importa la promesa que cargas de Dios, estas cosas te van a aparecer en el camino y esas cosas con lo único
único que la vas a poder vencer es con esto. Es con la espada del Espíritu, amado. Esta es la promesa que tienes que abrazar. Esta es la promesa que tienes que declarar. Esta es la promesa que tienes que hacer el hábito de leerla en voz alta todos los días. Para que esta palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante que espada de doble filo, pueda penetrar en tu interior y te lleve a alcanzar todo lo que Dios tiene para ti. Mire, amado, estamos en los últimos tiempos. Bueno, desde que Cristo vino empezaron los últimos tiempos. Pero vamos avanzando hacia el final, todos lo sabemos. Y yo analizo y digo, hay promesas que se van a que promesas humanas, un carro, una casa. Mire, yo estaba escuchando una predicación que me enviaron de Mardiel Narváez. Uf, qué clase de mensaje. Y este hombre está hablando tan sobriamente, así no agitado como yo, no estaba sobrio. Y él estaba hablando de los comienzos de la iglesia. Aquella iglesia de Pentecostés, donde diariamente se sanaban los enfermos, los demoniados eran libertados, maravillas y prodigios pasaban y la iglesia cargaba tal unción que la gente iba tras ella y tiraba la ropa, algo, a ver si por lo menos con la sombra cosas pasaban. Esa iglesia estaba unida, unánime, junta y iban a una sola dirección, alcanzar al mundo para Cristo. Hasta que aparecieron los benditos edificios y templos. Y la iglesia se encerró dentro de 4 paredes y comenzaron a poner ministerios, servidores, diáconos, profetas, apóstoles, pastores. Y todos comenzaron a pelear, no porque yo tengo el derecho a ese pastorado, porque yo llegué primero, no porque yo tengo que ser diácono, no porque a mí nadie me toma en cuenta. Y la iglesia quitó la mirada de la esencia de lo que es la iglesia, ganar almas para Cristo, para quítate tú para ponerme yo. Y ahí se perdió todo, porque a la hora de promesas humanas, usted en vez de estar orando y pensando en a quién le puedo ser de bendición, ¿cuándo me van a dar el lugar? ¿Cuándo me van a dar el puesto? ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué aquel sí? Porque quitamos la mirada de la verdadera esencia, la promesa de la palabra. Y tenemos más pasión por las promesas que nos dieron, que si me voy a casar, que si voy a tener un ministerio, que si se me van a abrir puertas entre los grandes. Pero las promesas a las que más debemos de estar pendientes en esta hora es que Cristo viene. Es que Cristo viene. Es que esto se está acabando. Es que, Señor, tenme por digna de escapar de la hora de prueba que ha de venir sobre todos los moradores de la tierra. Y poniendo la mirada en lo que no tiene realmente relevancia, porque si Dios dijo que te va a bendecir, tranquila, relax, Dios te va a bendecir. No tienes que pelear, no tienes que empujar, no tienes que luchar por eso. Si salió de la boca de Dios se va a dar, no importa el tiempo que pase. Si fue Dios quien habló, se va a dar. Y nosotros somos muy dados a defendernos. Mire, si yo le di una palabra a usted y no se cumplió, hablé yo. ¿Me estás entendiendo? Si yo te di una palabra, dizque por un impulso de Dios y no se dio, sorry, perdone mi fragilidad humana, fui yo, no fue Dios. Porque lo que sale de la boca de Dios se cumple. Se cumple, amado. No hay palabra que salga de la boca de Dios que no tenga cumplimiento. Y sorry por las excusas, si no se dio, no fue Dios quien habló. ¿Quién puede impedir que lo que Dios quiere que se haga, se haga?
Habrá alguien que tenga la osadía de decir, yo voy a impedir eso. Si provino de Dios, te mueres primero. Pero lo que es de Dios permanece para siempre. Entonces, bogar mar adentro requiere mayor fuerza. Los discípulos estaban exhaustos. ¿Cuál es el mensaje que el Espíritu de Dios quiere traer en esta mañana? Porque perdóneme que insiste, pero los enojos, las contiendas, los dimes y te diretes en la iglesia son por posiciones. Escuche, todo ese dime y te direte y esos dedos señaladores y acusadores. Detrás de todo eso hay algo que yo quiero tener. Y si es algo que yo quiero tener, viene de la carne. Y si es algo por lo que yo me paso peleando, analizando y mi mente está ahí hecha un yo-yo que me quita la mirada de Dios y solamente pienso, ¿y yo para cuándo? Y esto, y lo que me dijeron, y me falló, y no se va a cumplir. Quita tu mirada de ahí en esta hora, quítala y vuelve tu mirada a la palabra del Señor, porque esos cielos están por abrirse, iglesia. Todavía es que nunca veo nada en la casa lujosa. Todavía es que no paro nada los hijos que Dios dijo que iba a parir. Todavía es que no veo la prosperidad económica que Dios dijo, porque se abren los cielos y todo se quiere quedar. Ahora, si tú te quieres quedar aquí para que la promesa se cumpla, aunque la iglesia desaparezca, pues sorry baby, tu problema es que se quede lo que se quede. Yo me quiero ir con el Señor. Yo me quiero ir en el arrebatamiento. Yo reconozco que tengo una naturaleza frágil, débil, y se la entrego al Señor porque yo me quiero ir con el Señor. Oh, te adoramos, te adoramos. Mire, yo pienso tantas cosas, como dice Olguita, porque yo de vez en cuando pienso. Y yo me pongo a hacer análisis, no estoy profetizando, estoy hablando de cosas que me vienen a mí hacia la cabeza. Y con todo este revolú de Venezuela, y allá Cuba como que se está contagiando con Venezuela y está haciendo su hormiguero allá también. Y que se pueden decir 20 cosas de esta guerra, pero la realidad es que Venezuela es un portal de Rusia. Y quien está detrás de esto es Rusia. Si la pierdo, estoy en desventaja. Por eso se han generado ese chojo embuste y no, bueno, hay que sacarlos por el pelo porque no quieren irse, no me quiero ir. Pero si Dios dice que se va, ¿sabe? Si Dios dice se va, se va. Pero todo ese forcejeo es porque Venezuela es un punto estratégico para si sucede una guerra. Es un portal necesario para Rusia. Y entonces yo me pongo a pensar que si Venezuela queda, si esto tiene que llegar a cosas mayores, esto soy yo pensando, no estoy profetizando, estoy analizando cosas que me vienen a mi cabeza. Yo, bueno, Señor, si Estados Unidos se tiene que meter aquí en conflicto y saca a Rusia de Venezuela, eso va a desatar una guerra, porque Rusia no se va a quedar dado, pienso yo. Puede decir que se quede, pero yo pienso. Y Rusia puede decir, ¿tú me quitaste a Venezuela? ¿Qué cosa? Ore por Puerto Rico, ore por esta tierra. Yo anoche gemía por esta tierra, lloraba por Puerto Rico y le decía a Dios, yo no sé si esto es cosa de mi mente, yo sé 3 pepinos angolos de política, pero guarda Puerto Rico, guárdanos, porque estaba escuchando un influencer venezolano que hablaba malo, malo, pero yo necesitaba escuchar lo que ese hombre estaba hablando. Y él estaba hablando de cómo se infiltró el comunismo en Venezuela. Cómo ciertos representantes de partidos presentaron unas alternativas, un patriotismo
un patriotismo, porque hay que defender la patria, y detrás de eso estaba una agenda escondida. Y cuando ellos vinieron a abrir los ojos, lo que ellos nunca pensaron que podía pasar en Venezuela, nunca lo pensaron, y se estaba cocinando. Detrás de esos que estaban y que defendiendo la patria, lo que había era la intención de un comunismo y de tomar el control. Y como yo pienso, Dios mío, guárdanos, guárdanos, Padre, guárdanos. Ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia de nosotros. Porque una de las cosas que ese influencer decía, jamás lo vimos venir. Jamás lo vimos venir. Venezuela era tremendo país, con el cuarto en exportación de petróleo, con unas expectativas hacia el futuro inimaginables. Pero como todo este asunto en la tierra es un asunto de gobierno, y cuando digo asunto de gobierno es asunto de quién tiene el poder, porque no importa otra cosa, quién tiene el poder, aunque tenga que matar, aunque tenga que cautivar, aunque tenga que mentir, quién tiene el poder. Esa es la esencia de los gobiernos de la tierra. Por eso es que no se parecen en nada al gobierno de Jesucristo. Entonces, a la hora de quién se beneficia, a lo que me tenga que llevar enredado y lo que yo tenga que cautivar para tomar el poder, procede de Satanás. ¿O no es Satanás quien toma el poder a la fuerza? Y yo te digo, iglesia, tú eres responsable de orar por Puerto Rico. Tú eres responsable de orar por tu tierra. Que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, que Dios rompa todo plan de las tinieblas en contra de nosotros. No te quedes ahí pensando sentado que los indios vienen. Ora, clama, gime, levanta vallado. Este no era el mensaje, pero ahí voy por el Espíritu. Porque ¿cuál es el mensaje implícito en el fundamento de esta palabra? Que no es lo mismo intentarlo con tus fuerzas que con las fuerzas de Dios. Que con tu fuerza te vas a cansar, te vas a desanimar, te vas a frustrar, te vas a desesperar, te vas a cargar de ansiedad, los brazos se te van a caer, las rodillas se te van a paralizar. Pero con la fuerza de Dios, tú vas relax y Dios lo hace todo. Porque esos discípulos, ahí está el ejemplo, esos discípulos cansados de trabajar toda una noche remando, se montaron en la barca por una instrucción. Porque no hay fe si no hay una instrucción. La fe la produce una instrucción. Que oí a Dios, Dios me habló, Dios me dijo. Ahí es que nace la fe, en base a lo que Dios te está hablando. Ahora, pero tratando de hacerlo por mi fuerza y sin entrar en el descanso, yo no voy a escuchar a Dios. Ahora, si yo me quedo quieta, vamos para allá que todavía estoy empezando. Escuche, no es lo mismo remar con ansiedad, miedo, desesperación, que en el descanso de una palabra que Dios nos ha dado. Que las fuerzas del Espíritu vienen, ¿qué más nos quiere enseñar? Que las fuerzas del Espíritu vienen por causa de una palabra revelada. ¿Qué te sostiene? Pero ¿y cómo tú puedes? Pero todavía tú estás esperando en eso. ¿Y de dónde tú tienes esa fortaleza? Por una palabra. Por una palabra que cargo en mi espíritu. Una palabra que está dentro de mi ser interior. Escuche esto, la palabra revelada produce convicción, seguridad, paz y fe. Casi nada. ¿Cuál es? Porque déjeme decirle, hay gente que dice, pastora, ¿y cómo yo sé que Dios me habló? ¿Y cómo usted hace? ¿Y cómo es eso de que Dios se habla? Mira, yo no te sé explicar cómo es eso. Te podría dar una escuela bíblica completa. Pero una cosa yo te voy a decir, el día que Dios te hable,
tú sabrás que Dios te habló y no habrá nada ni nadie que te pueda mover de esa convicción. La voz de Dios es única. La instrucción del Espíritu es única. Es algo que se te mete por dentro, que te sacude el espíritu, que capta tu atención y tú dices, Dios me habló. Esa es la mejor definición que yo te puedo dar. ¿Y cómo usted sabe que Dios le habló? Y esa voz de Dios en tu interior te da una clase de convicción. Que venga lo que quiera por ahí, ya Dios habló, ya Dios dijo. Entonces, aún te produce convicción, seguridad, paz, fe, aún cuando no veas nada, aún cuando las cosas se compliquen, hay paz en medio de la tormenta porque hay una convicción por medio de una palabra revelada. Acuérdate de la palabra en la cual me has hecho esperar. Es ella mi consuelo de día y de noche. La Biblia lo afirma, mis hijos, la Biblia lo afirma. Convicción es la seguridad, no es nuestra fuerza ni nuestras acciones, sino una palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a la Biblia. El centurión tenía una convicción del Espíritu, amado. Mire lo que le dijo a Jesús, solamente di la palabra. Casi nada. No, quédate ahí. Solo di la palabra y mi siervo sanará. ¿Qué clase de convicción tenía este hombre en la palabra que salía de la boca de Dios? Al punto que Jesús se quedó, ¿what? Ni aún en Jerusalén he visto tanta fe. ¿Por qué tanta fe? Porque una fe superlativa, porque esa fe estaba anclada en una revelación. ¿Qué revelación, amado? ¿Qué produjo ese nivel de fe? Una revelación. El centurión, por el Espíritu, porque no puede haber sido por otra cosa, por el Espíritu se dio cuenta de que cuando ese hombre hablaba, cosas sucedían. Ese centurión venía siguiendo a Jesús hacía ratito y ya él se había percatado por el ojo del Espíritu. Espérate, cuando este hombre habla, no tanto cuando pone las manos, cuando él habla, porque Jesús primero hablaba y después imponía manos. Sal de él y luego levántate. Y el centurión dijo, la clave está en la palabra. El poder está en lo que sale de su boca. Y cuando él internaliza esa revelación, muchachos, si tú no tienes que ir allí, tú no tienes ni que poner las manos, di la palabra. Oh my God, alguien la agarró. Di la palabra. Él sabía que esa palabra tenía tal poder, tal autoridad que podía traspasar la distancia y iba a hacer aquello por lo cual Dios la había enviado. Eso no se recibe por consejo, amado. Ese centurión tenía la revelación de que el poder de Jesús radicaba en la palabra que salía de su boca. Los discípulos en la barca, en medio de aquella tempestad, angustiados, asustados, temerosos, Jesús, levántate que perecemos. Calla, viento. Y tú, mar, enmudece. ¿Quién es este hombre que cuando habla, aún el viento y el mar le obedecen? Se quedaron en shock, andaban con él, fueron llamados por él, escogidos por él, y todavía no habían reconocido la clase de autoridad que está aquí. Es la misma palabra, el verbo hecho carne y luego escrito por el Espíritu. Di la palabra, escrito está, y mi siervo sanará. Ahí te quiere llevar el Señor, iglesia. Abre tu boca en la tempestad y declara la palabra.
por lo mucho que ores, es por la palabra que declares con convicción, trastornará la atmósfera que hay a tu alrededor. Miren, mi esposito se pasa dándole carne de la que le sobra de los pinchos a los gatos. Y me dice, allá viene esta. Él me ama. Y esos cantitos que le saca, los que tienen grasa y eso, dice, esto yo se lo doy a los gatos. Mire, ¿qué usted cree que ha pasado? Tengo una congregación de gatos. Pero él todo lo da, él no puede ver ese gato muerto de hambre, piense de eso. En casa te cojo, está bien. ¿Y sabes qué? De noche empiezan, cállate y enmudece. Salte de aquí en el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué? Se callan. Y no sé por dónde cogen, pero se callan. Si es espiritual o no, yo no lo sé. Yo sé que yo le digo, en nombre de Jesús, calla y enmudece. Eran como las 2:30 de la mañana y cuando yo oigo ese revolú, ¡ah! Hoy porque parecen personas hablando, arrancándose hasta el pelo. Y yo dije, que te calles y te vayas de todo esto. Y se callaron y yo dije, Juanca, llévale los pellejitos esos de pollo a otro lado, que a ver si esa manada de gatos se muda de allí. No, lo tomamos a broma, amado, pero hay una clase de autoridad en la palabra que sale de la boca de Dios. No, pero la dijo usted, ni modo que Jesús viniera aquí ahora a declarar la palabra. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Usted y yo somos la boca de Dios. Usted declara esta palabra y Dios la está declarando. Y el poder no está en ti, ni está en lo mucho que oras, ni está en lo mucho que ayunas, ni está en que te congrega. El poder está en una palabra que tú la estás declarando. Creí, por lo cual hablé. Y esa es la victoria, amado. Creí, por lo cual la hablé. Y cosas tienen que suceder. Así que levanta tus brazos en esta mañana. Cobra ánimo en el nombre de Jesús. Agarra la palabra de Dios y comienza a desatar las promesas de Dios para tu vida en medio de tu circunstancia. Escucha lo que el Espíritu te quiere enseñar en esta mañana. Si estás desesperado, si tienes miedo, si estás lleno de ansiedad, si estás turbado, turbada, si sientes que ya no hay esperanza, te está flaqueando la fe. Y es hora de que te fortalezcas en Dios. Necesitas urgentemente una palabra revelada. No te estoy hablando de una profecía, una palabra escrita que tome vida dentro de tu interior y te ayude a combatir lo que estás enfrentando en esta hora. Ahora, si Dios te dice, cuando tú buscas esa palabra revelada, esa es tu ancla. Si Dios te dice, estoy obrando, descansa en Dios. Él está obrando, lo veas o no lo veas. Si Dios te dice, espera, pues espera, quédate quieto. Si Dios te dice, ayuna, pues ayuna. Si Dios te dice, habla, habla. Si Dios te dice, guarda silencio, guarda silencio. Mire, por el mucho hablar se pierden muchas bendiciones. Por el hablar lo que no debo de hablar o en el tiempo que no debí de hablar, se pierden muchas bendiciones. Por no hablar cuando Dios te dice habla, se pierden muchas bendiciones. Pastora, ¿qué hago? Busca la palabra revelada. Lo que Dios dice respecto a tu situación. Primero, órale a Dios, dame guianza, guíame, háblame, necesito que me hables en este conflicto, necesito que me digas qué hacer, cuál es la dirección a tomar, qué es lo que está en tu corazón, Señor, heme aquí, estoy dispuesto a obedecer, solo revélame qué es lo que tú quieres hacer en medio de esto. Primero ora por guianza y dirección y pídele al Espíritu de Dios que te guíe. Eso se llama poner toda
nuestra confianza en Dios. Mire lo que dijo Habacuc 2:1. Sobre mi guarda estaré. Y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré. O en otras palabras, voy a estar pendiente. Para ver qué se me dirá tocante a mi queja. La respuesta fue: te doy una visión, escríbela en tabla, te doy una visión que tardará. Escríbela en tabla, porque sin duda vendrá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. Esa fue la palabra que Dios le dio a Habacuc cuando él dijo: aquí me paro y me voy a fortalecer en Dios. No sé qué hizo, si ayunó, si oró, si leyó la Biblia, no sé qué hizo, pero dice que se paró en la fortaleza y afirmó el pie. Y ahora voy a velar, voy a esperar a ver qué Dios me va a responder tocante a mi queja. Y la respuesta llegó. Y en el caso de él, le dieron una visión y le dijeron: va a esperar, va a tardar, pero escríbela, te aseguro que va a venir, pero te advierto que va a esperar. La respuesta fue: te doy una visión que tardará, escríbela porque sin duda vendrá y no tardará, espérala porque vendrá. Pero ¿cuál fue la postura de él después que Dios le dio la palabra revelada? Él dijo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Él hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace estar firme. No estaba angustiado, no estaba desesperado. Ay, mi madre, lo que viene, y ahora qué yo voy a hacer, y cómo yo voy a comer, y de dónde vendrá mi socorro. No, él tuvo una determinación por causa de una palabra revelada. Me voy a gozar y me voy a alegrar en el Dios de mi salvación. ¿Estás gozando, amado y amada, en la prueba que estás viviendo? Pastor, usted lo dice muy fácil. Si la Biblia lo dice, se puede. Nos podemos gozar en la tormenta. Nos podemos alegrar. Pero Dios dice: busca una palabra revelada tocante a mi queja. ¿Sabes qué? Que la respuesta de Dios puede ser algo que no te guste. Pero yo te digo una cosa: si la respuesta viene de Dios, aunque no me guste, es bendición para mi vida. Y si yo entiendo al Dios que me favorece, al Dios que me cuida, al Dios que me quita una cosa para darme algo mejor, igual me gozo y me alegro en el Dios de mi salvación. Por último, Daniel estaba preocupado tocante al futuro de su pueblo. Estaban en cautiverio, habían unas palabras escritas que él no las entendía. Y él se dispuso a buscar una palabra revelada. Aquí estoy, Señor, me humillo por el pueblo, confieso el pecado. ¿Qué es lo que va a pasar? Ten misericordia de nosotros. Hasta, por 21 días, amado, hasta que llegó el ángel y le dio la palabra que estaba esperando directamente del cielo. Pero una vez que le da la palabra, le dice: cierra el libro, guarda las palabras de esta profecía, cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo
del fin. ¿Cuánto tuvo que esperar Daniel? Óyeme, todavía está en el cielo esperando. Le dio la palabra, le dijo todo lo que ha de venir, la gran tribulación, el tiempo de los 3 primeros años, los otros 3 años y medio, lo que ha de venir, lo que se levantará, todo se lo reveló. Y le dijo, ciérralo porque esto lo vas a ver desarrollado hasta el fin. Todavía Daniel está en el reino de los cielos esperando la conclusión de la palabra que Dios le dio. Ahora Daniel vivió en paz y en reposo hasta que sus ojos cerraron y se fue a la presencia del Señor, creyendo que lo que Dios habló se va a cumplir aun cuando tú no estés presente. Ese es nuestro Dios, amado, esa es nuestra esperanza. Entonces, la espera puede ser breve, venga adoración, venga. O la espera puede ser prolongada, sea breve o sea prolongada. Una cosa te quiere decir el Espíritu, sin duda vendrá, sucederá, iglesia, sucederá. Si salió de la boca de Dios, tranquila, tranquilo, sucederá. ¿De dónde nace este mensaje, pastor? Escuché en estos días varias personas. Una habló conmigo, otra la escuché de lejos, diciendo, no aguanto más, estoy desesperada, he hecho de todo, he orado, he ayunado, estoy cansada, ya no puedo más. Yo estaba cerca y oí el desahogo. Y el Señor me dijo, perdió la fe. Está así porque perdió la fe y soltó la palabra revelada. De ahí nació este mensaje para la iglesia. Después conversé con una persona que estaba llena de ansiedad y de intimidación. Y el Señor me siguió afirmando que si no tenemos una palabra como ancla de parte de Dios a nuestras vidas, y no le digo de parte del profeta, iglesia, porque si la palabra que el profeta te trae, Dios no te la ha dicho antes, no le des tanta importancia. Porque Moisés dijo en una ocasión, ojalá, y todo el pueblo de Dios fuera profeta. Y lo dijo en base a que cuando puso del espíritu que había en él sobre los 70, todos profetizaron y allá se quedaron 2 en el campamento y la unción llegó hasta allá y allá comenzaron a profetizar. Y vino uno de los líderes o no sé qué de él cogiendo y dijo, Moisés, allá en el campamento hay alguien profetizando, por favor impídelo. Y Moisés le respondió, ojalá y todo el pueblo de Dios fuera profeta. ¿Sabe lo que estaban haciendo aquella gente? Hablando por boca de Dios. Se le cumplió la promesa a Moisés, porque la iglesia de Jesucristo es profética. Tú tienes un Espíritu Santo y nadie te tiene que venir a decir qué, cuándo, cómo y dónde. Porque si entras a la presencia de Dios, el espíritu de la profecía, que es el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en ti, te hablará. Y te hablará referente a ti. No estés tan pendiente a que te hable del otro. No estés pendiente a que Dios le hable al otro Dios le habla por sí mismo. Porque a veces estamos más pendientes, Señor y fulano, Señor y fulana. Señor, ¿y qué tú tienes que decir de aquel otro? Aquel otro tiene el Espíritu Santo. Aquel otro también es un hijo de Dios. Aquel otro también está lavado por su sangre. Aquel otro también recibió a Jesucristo. Por tanto, Dios no tiene que enviarle un correo. Tiene acceso para oír la voz de Dios.
Si Dios la quiere confirmar en el camino, pues otra cosa. Pero hay gente que no está pendiente a su vida y lo que está pendiente es aquel. Y dime de aquel. Mire, eso es brujería. Eso es brujería. De eso están pendientes los brujos y los hechiceros. Y aquel. Y dime de aquel otro. Mira la cara. Chacho. ¿Tú ves aquella? Aquella es bruja. Cuídate. Señor, reprende al diablo. Eso es espíritu de hechicería. Eso es espíritu de mentira. Dios no me ha mandado a mí estar escaneando a la gente si son de Dios o no son de Dios, si son del diablo. Si me tuviera que comunicar de alguien, me lo dice. Me lo dice porque conviene saberlo.